Bien. ¿Pudieron ver los videos que les dejé, las videoclases que dejé para el día de hoy? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Qué percepción les merece? ¿Qué les gustó? ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Qué punto les parece que hay que reforzar? A ver. A mí lo que me pareció que está bien claro explicado, es como que vos nos explicaste igual como la parte básica de todo, digamos, de lo que era la persona en sí, de cómo está formado, digamos. Lo que vos decías de, ahora no me sale la palabra. Un ser biopsicosocial. Lo holístico. Ah, Exacto, holístico, sí. muy bien, sí. Sí. Pero sí está bien explicado, al menos yo los vi los dos videos y se entiende bien todo lo que dijiste. Bien, buenísimo. ¿El resto? Vale tener yo dudas, pienso No me yo ofendo. pienso igual que está bien explicado, por ahí es una cuestión de acostumbrarnos a usar lo del holístico, lo de la persona biopsicosocial, pero el video se explica re bien. Bien, y en relación a las necesidades básicas, a ver el resto de los chicos, ¿qué les pareció? Niveles de dependencia. Vieron que eran 2 clases juntas. Uy, qué silencio. Es que nadie entendió nada del resto. Cri, cri. Se va a hacer re aburrido si no hablan el resto de la hora, Bien, acá hay una que tira también que se entendió. Nadie tiene dudas de ninguna de las 2 clases teóricas. Profe. Sí. Hola, yo estaba en silencio, disculpe, estaba hablando y no me escuchaba. Ah, bien, decime, Marian. Sí, no me quedó muy claro los niveles de dependencia del paciente cuando usted hace referencia de, por ejemplo, a un 30% personal y un 70% no profesional. ¿A qué se refiere no profesional? ¿A la persona en sí? Sí, por sí misma o con incluso ayuda de los familiares. Por ejemplo, un niño para nuestra perspectiva sería una persona dependiente, porque hay muchas cosas que el niño necesita que otras personas le hagan, pero no necesita ser personal de salud. Por ejemplo, la madre le va a preparar la comida y si es más pequeño puede ser que requiera que lo alimente, pero no porque esté complicado de salud, sino porque todavía es un ser dependiente en algunos aspectos, ¿sí? O por ejemplo el tema de la vestimenta, la elección de la vestimenta adecuada o el comportamiento social incluso, porque cuando uno habla de dependencia de todo tipo, no solamente estamos hablando de física, sino que hablamos también de esta dependencia emocional, de esta dependencia psicológica, y si yo necesito que otra persona hable por mí las preguntas que se me realizan, por ejemplo, hay cierto grado de dependencia, pero si el niño tiene 2 años, cuando mucho me va a decir el nombre, capaz que si pregunto la edad, tengamos suerte y hasta ahí tengamos una respuesta asertiva sobre la edad, pero después empieza a complicar, qué es lo que te trajo acá, qué es lo que te duele, y es como que empezamos a tener cierto grado ya de dependencia, pero de un personal de salud no, sino que la madre o cualquier otra persona que lo acompañe va a poder cumplir esa función. Entonces, en parte la va a cumplir la persona en sí misma y otra parte cualquier otra persona acorde al desarrollo de la persona, ¿no? No necesariamente tiene que ser equipo de salud. Entonces, el grado de dependencia tiene que ver, ¿para qué nos sirve a nosotros? Primero porque si nosotros no observamos la dinámica con la que viene el paciente que vamos a atender, por ejemplo, nos acercamos hasta la puerta que divide la sala de espera de el sector donde sería semi-restringido, es decir, donde solamente puede entrar el personal, ¿no? Y vamos a llamar por el nombre. Yo ahí ya en el momento que empiezo a llamar por el nombre, yo ya empiezo a hacer mi atención, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezo a hacer estas pequeñas observaciones. Primero, le tuvieron que decir, lo tuvieron que acompañar, lo ayudaron a trasladarse, lo traen a UPA, lo vienen empujando en silla de rueda, viene sujetándose de otra persona, por ejemplo, ¿no? Necesita compañía.
necesita algún tipo de apoyo para movilizarse, para escuchar incluso, necesita alguien que le traduzca lo que le estoy diciendo. Y cuando hablo de traducir no hablo solamente de idioma, sino que a lo mejor no lo comprende o a lo mejor es sordo. O yo le digo, tiene que firmar de esta forma y me doy cuenta que el acompañante que está con esta persona le dice, acá papá, le dice, le está mostrando y le está señalando, por ejemplo. Entonces estamos hablando de cierto grado de dependencia, no necesariamente médico. Pero el hecho es que dependencia al fin, ¿qué nos pasa? Cuando esta persona ingresa sola por solicitud del tipo de estudio que se requiera, ¿quién va a tener que suplir esa otra parte? ¿Sí? Nosotros. Y nosotros. Personal de salud. Claro. Ojo ahí, no le diga, acá abuelo, aparece acá. No, abuelo no. ¿Sí? No son parientes nuestros. Esto puede ser que parezca una cosa inofensiva, pero hoy en día, ¿sí? Sabemos bien que cada persona tiene sus roles y cada persona tiene su manera en la que le gusta que lo llamen, y por qué si respetamos la elección incluso de no solamente sexual, sino de la forma en la que cada uno nos gusta que nos denominen o que nos gusta que nos llamen, porque a las personas mayores son todos abuelos. Y capaz que no es abuelo. Capaz que no solamente no es abuelo, sino que capaz que se le murió el nieto y que lo último que quiere escuchar es que alguien le diga abuelo. O a lo mejor le parece insultante porque él no se considera con edad para, y a lo mejor la dependencia pasa por otro lado. Puede haber tenido una enfermedad que le haya ocasionado que se tenga que movilizar en silla de rueda y mi apreciación sea de una edad mayor a la que correspondería. Entonces, para evitar herir cualquier tipo de susceptibilidad, no tenemos que confundir el cariño o el respeto con el cariño, ¿sí? Entonces nosotros, la manera adecuada de tratar a esta persona va a ser con respeto. Con respeto es cómo le gusta que lo llamen. Mientras tanto va a ser señor tanto como figura en la planilla. Y si le dice, no, Ricardo está bien, o me dicen Pepe, bueno, Pepe, párese acá donde yo le voy a marcar, ¿sí? Pero siempre intentemos comunicarnos con la persona o con quien esté acompañándola para tratarla justamente con el respeto que se merece. Eso, en la clase que tuve con sus compañeros, causó un debate bastante interesante en relación a las denominaciones, ¿no? Que a veces nos olvidamos y terminamos con los compañeros teniendo un lenguaje de una manera que a la hora de trabajar con los pacientes nos olvidamos y casi que nos da lo mismo y nos mandamos algunas macanas. Por ejemplo, si este señor o la señorita que va a ingresar a realizarse el estudio viene a hacerse una placa de tobillo, será la señorita Ramírez que viene a realizarse una placa de tobillo y no, ahí llegó el tobillo de las 5, ¿sí? Porque el tobillo no viene solo, ¿ok? Y porque esto acarrea otro tipo de circunstancias. Estas costumbres, estas por ahí malas expresiones, sé que no van con mala intención, pero puede justamente hacer que una persona se sienta desatendida. Y a lo mejor uno tomaría la cautela de no decirle delante de la señorita Ramírez, pero mi compañero está sacando al señor Pepe de la sala de placas de al lado, y entonces termina él interpretando que cuando él se va, anda a saber cómo le dicen, che, el viejo ya se terminó de él, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente guardar las formas permanentemente. Tiene que ser un hábito permanente. Entonces, aprendernos el apellido del paciente es difícil cuando tenemos muchos para atender, sí, por supuesto. Por eso lo más recomendable es andar con la planilla de solicitud con el pedido del estudio, y cuando ya el paciente está directamente internado o está, perdón, ingresado, ¿sí?, delante nuestro, es volver a preguntarle, disculpe, ¿me puede repetir su nombre, por favor? Nadie se va a ofender porque le preguntemos 3 veces el nombre, pero sí lo podemos llegar a ofender por decirle abuelo, abuela, o el tobillo, el torso, o viene la fractura de, ¿no? Imagínense ustedes esa situación, ¿no? Ustedes son futuros técnicos en radiología. ¿Cuántos años estudian para ser técnicos en radiología? 3. 3. Bien. ¿Cuánto creen que estudia, por ejemplo, un enfermero para ser enfermero de guardia?
3. 3. 3. Entonces imagínense la situación. A lo mejor parece que nadie se ofende porque digan vino la fractura, vino la cadera de la 105. Pero imagínense que como tenemos la misma formación, la misma cantidad de tiempo, mereceríamos el mismo tipo de trato, porque nosotros tendríamos que cuidarnos más que ustedes en el lenguaje, ¿no? Imagínense que yo estoy en la guardia y digo, ¿ya vino la abusada de la 3? ¿Ya vino el ano dilatado de la 5? Imagínense esa situación, está en la guardia escuchando el diagnóstico de otro. Y uso este tipo de ejemplos porque son ejemplos que a uno no le gustaría compartir con otros, ¿no? Entonces, ¿qué? No, El hecho de que todos tengamos, claro, el hecho de que todos tengamos tobillo no hace que a mí me transformen en un solo tobillo. Esto no es menos humillante, es humillante para cualquier persona el hecho de que despersonalicen el trato. Y esto es parte de lo que tienen que ir adquiriendo poco a poco. Y yo sé que cuando vayan a las prácticas es una de las cosas que más va a costar que no se les pegue la cadera o el tobillo de la 5. Porque en el ambiente se manejan así. Y ustedes son quienes tienen que marcar esas pequeñas diferencias. ¿Se entiende? Piénsense en ustedes. Sí. Profe, pero ¿no es más fácil decir en vez del tobillo, si no te acordás el nombre de última, ahí vino un paciente de las 5? Ajá, ¿qué más? Total, uno sabe lo que le va a hacer, no va a decir, qué sé yo, la cadera del paciente de las 5. Si vos justo no te acordás el nombre porque estás ahí con meta a sacar placa, decís, ahí llegó el paciente, y ahí, hola, hola, y empezar a interactuar. Bueno, pensemos en esa situación que nos comenta la compañera, ¿no? ¿Alguien estuvo alguna vez en un sanatorio u hospital? Por cualquier motivo, ¿sí? Sí. Bien. Sí. ¿Cuántas camas suele haber en cada habitación? 2. Mínimamente. Depende, si es un público, hay Sí. 3. Bueno, 2 O como más. mínimo vamos a poner, ¿sí? Salvo que pagues privada, 2 como mínimo. ¿Juntan sexos? Es decir, mujeres con hombres. No. No. En el hospital de acá de Cutralcó de complejidad sí se juntan los sexos porque en la o sea, justo me tocó ir a ver a mi papá que estaba internado En y estaba terapia. en sala de mujeres porque, no, en sala común, porque en la sala de hombres hicieron todo como una sala COVID, entonces en sala de mujer mezclaron a la gente. Bien, estaba dividido con, bueno, peor todavía. Estaba dividido con algún biombo o algo, me imagino. Ahora me dejó desconcertada. No estaba dividido, pero, por ejemplo, en la habitación 1 habían mujeres, en la habitación 2 habían hombres, en en la habitación el 3 mismo habían mujeres. piso, no en la misma habitación. En el mismo cuadradito que están separadas las habitaciones, estaban mujeres y varones juntos. O sea, yo me levanto al baño y quiero ir al pasillo, en la otra puerta veo mujeres. Ah, está bien por eso, pero están divididos por puertas. Son diferentes habitaciones dentro del mismo servicio. Entendí, ahí está. Claro. Ya me estaba preocupando la idea. Bien, vuelvo al foco. Imagínense, por lo menos 2 pacientes, generalmente del mismo sexo, salvo alguna eventualidad, y ustedes dicen, viene el paciente de las 5. Y viene el paciente de las 5. Y el camillero, que tiene la misma responsabilidad de ustedes, le dio lo mismo, llegó el paciente de las 5. Y llevó al paciente a las 5. Y ustedes le hacen una placa de tobillo al paciente equivocado. Seguimos sin preguntar el nombre. Porque en las 5 como mínimo hay 2, sino 3. Claro. Y si uno dice, pero era el único que estaba, y a lo mejor se fue al baño. O a lo mejor llevaron a quirófano al paciente equivocado, porque si a nadie le importa el nombre y apellido del paciente, nos podemos equivocar todos, no solamente los radiólogos, ¿no? Digo, la misma gravedad tomaría. Vamos a suponer. De la 3 claro, vamos a suponer que no seamos tan extremos. Que vos decís, bueno, pero ¿qué le va a hacer? Un poquito de radiación, le sacamos solamente una placa, no lo llevemos a quirófano, no seamos tan extremos. Bueno, bárbaro. Supongamos que no lo vamos a llevar a quirófano, no le vamos a amputar la pierna equivocada ni nada por el estilo. Vamos a ir con radiología. Ustedes traen el de las 5, pero en vez de hacerle una placa a este paciente hay que hacerle una colonoscopía. Por lo cual se acaba de tomar los 3 litros, 2 litros de contraste que lo van a purgar y que le va... Ajá. ¿Y?
Y entonces, un proceso invasivo que no tenía que ser. Un procedimiento invasivo en un paciente que no correspondía. No es solamente una placa. Y si supongamos que la cosa se complica, hay pueblos o hay ciudades con internaciones más pequeñas que no tienen todos los estudios y hay que trasladar a un paciente a otro centro para realizar otro estudio. Y seguimos sin preguntar y va el de las 5. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, da el mismo trabajo. Tengo que ir hasta la hojita a fijarme, no me importa que haga 1000 placas por día. No quiero que se aprendan el nombre del paciente. Quiero que identifiquen al paciente. Y eso es muy diferente. Para eso tengo la planilla. ¿Y cómo se hace cuando llega el paciente? ¿Qué le digo para saber si es el indicado? Y le preguntás por lo que te dice la indicación que te mandaron. A ver, dame o un le preguntás ejemplo. qué le pasó. Dame un ejemplo, Sabrina. O sea, ¿Cómo sabrías No que sé, ¿qué le pasó? ¿Tuvo un problema en la pierna? ¿Se cayó? ¿Se golpeó? Ajá. No sé. O ¿Otra preguntarle el manera? nombre también. Ahí Preguntaría está. hasta el DNI por las dudas. Preguntarle el Porque nombre ahí cuando a veces llega. hay mismo nombre, Bien. pero el DNI nunca es el mismo. Primeramente, como decían las compañeras, preguntar el nombre. ¿Se puede verificar con DNI? Sí, se podría, pero si está internado es más complejo que tengamos dos con el mismo nombre en la misma habitación. Ya ahí es como demasiado, ya sería como muchísima casualidad. Pero supongamos que le preguntamos el nombre. Ojo, ojo con esto, es preguntar el nombre, no decir, ¿usted es el señor Ricardo Fuentes? Porque mucha gente está desorientada y les va a decir, sí, y seguimos la misma. Dígame, señor, ¿cómo es su apellido? Esa es la diferencia, ¿sí? Que te diga, Bien. y si es González, si es Pérez, si es Ramírez, si es Fernández, como el 80% del país, encima le tienen que preguntar, ¿y su nombre? ¿Qué le pasó? Cuénteme, don Ramírez. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Son 3 segundos. No tardo más que eso. No le voy a pedir el PCR y la mano en coche. Solamente necesito saber que le voy a hacer el estudio al paciente indicado. La identificación, aparte de que nos sirve a nosotros para evitar procedimientos innecesarios, ahorrar costos y al paciente para no comerse ningún procedimiento que no le correspondía, además de eso, sirve por otra cosa muy importante que es la contención. No es lo mismo que cuando yo estoy ingresando a un servicio me digan, hola, buenos días, ¿cómo es tu nombre, María? Bueno, María, vamos a hacer esto. Ahora vas a pasar a la sala de bla, 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 y me expliquen lo que me van a realizar. Que, venga, abuelo, párese acá. ¿Sí? Cambia muchísimo. Y no es que grito por gritar, porque la gente hace eso. Esta es la forma en la que nos manejamos. Suponemos que todos son sordos. Suponemos que nadie entiende, por lo cual ni me gasto en explicarle lo que voy a hacer. Suponemos que somos los dueños de la salud del otro. Y eso es un error gravísimo. Ayer, profe, sí, me hice una tomografía y no me saqué los aros. Y justo la chica me dice, ay, pará, no te saqué los aros. Y yo le digo, ay, perdón, le digo, me olvidé de sacármelos. Y me dice, no, ¿vos cómo ibas a saber? Me dijo. Claro. Y yo le digo, no, pasa, le digo, si es que estoy estudiando esta carrera, le digo, y disculpa, no me saqué los aros, es que estaba media. Pero cuando también me fue a buscar a la guardia, me dijo, Ortiz. Yo dije, hola linda, ¿cómo estás? Decime, ¿qué te pasó? Y fuimos charlando hasta Bien, la esa sala. es una buena experiencia. Esa es una bastante buena fue re experiencia. buena. Y Eso me es dijo, positivo. ¿estás haciendo prácticas? Y le digo, no, todavía no, le digo, porque no aceptan pasantes. Bueno, dice, cuando hagas prácticas, porque yo le contaba que a mí me daba miedo pinchar. Y ella también me dijo, a mí también me dio miedo la primera vez. Y bueno, entonces como me dice, cuando hagas práctica vas a ver qué lindo que es, dice, y trabajás, dice, en todos lados. Yo cuando voy a terapia, dice, a mí me dan asco los mocos y la caca, pero cuando voy a terapia trato de ser lo más... Sí, cuando voy a terapia trato de ser lo más compañera que puedo con las enfermeras, porque ahí nos tenemos que ayudar entre todos, dice, me contaba ella. Tal cual.
Lo positivo en realidad es que la sensación que le queda a Mayra es una sensación agradable, a pesar de que la situación que la haya llevado a ella a realizarse este estudio y lo que haya tenido que esperar, etcétera, etcétera, o pagar también. ¿Por qué? Porque cambia todo en el trato. Y eso, los únicos que pueden lograr eso son ustedes. ¿Sí? Entonces es fundamental un correcto trato a las personas para que la sensación de la persona sea agradable incluso a pesar de tener dolor. Muchísima gente, cuando tiene un dolor intenso, no solamente está sufriendo, sino que igual percibe las cosas de alrededor. El hecho de que esté con dolor, cuando termine de pasar por todo el procedimiento, que pueda ser una reducción en quirófano, o puede ser un yeso y nada más, después lo que va a quedar, la chica de rayo me trató re bien. Yo estaba recagado de dolor y me trató re bien. Esa es la sensación que va a terminar quedando. Además, la persona, el paciente a veces es muy susceptible a hacerse los estudios también. O incluso Claro cuando sí. hace un control. A mí me ha pasado con 2 médicos que me trataron mal y yo no quise volver más con ellos a verlos. Y es que el problema es ese. Porque es una mala experiencia. Exactamente, si a vos pasás una mala experiencia, o por ejemplo, a veces pasa que estás en un consultorio médico y otra persona abre la puerta para dejarle más pedidos al doctor y lo que sea, pues mientras tanto estás cuasi desnudo, ¿sí? Supongamos que cuando mucho te retiraste la camisa o algo para hacerte una auscultación o, no sé, para realizar un electro y otro golpea y abre directamente. ¿Y con permiso de quién? ¿Y la intimidad del paciente? Eso también lo tienen que evitar en rayos, ¿sí? Siempre intentan respetar la intimidad del paciente. Tienen puertas cada una de las salas, pero nadie se gasta en cerrarlas. Ni siquiera por un momento. Y no a todo el mundo le gusta estar, por más que no esté exhibiendo ninguna parte que consideremos deshonrosa, entre comillas, igual es incómodo que todo el mundo te esté viendo. Y vos de costado estás mirando como la gente pasa y habla de cualquier otra cosa. ¿De qué vas a comer? Ay, yo ayer fui a comer al McDonald's. ¿Por qué están hablando de otra cosa si yo estoy enfermo? Parece que tuviera que detenerse el mundo, pero para la persona se tiene que detener el mundo. Me están haciendo un estudio a mí, no me importa saber lo que comió la otra. Entonces, preservar la intimidad es, yo cierro la puerta y más allá que la persona escuche, yo estoy en este espacio. Y no se siente que le han faltado el respeto porque estén hablando de otros temas, porque ella supone que no saben que está ahí. Y eso también hace que uno tenga que permanentemente estarse cuidando de la forma en la que se dirige a las personas. Sí, Karen, decime. Sí, más que nada prestarle atención y en ese momento ese es el paciente y estar con él todo el proceso. Eso es sentirse acompañado. Totalmente. No, viene otro y se pone a hablar y uno queda como, porque me ha pasado, si se ponen a hablar o toma el mate, antes cuando se podía tomar mate, sí. Y uno queda como colgado ahí, te habían preguntado qué te había pasado y queda como la conversación cortada, después tengo que volver a retomar y es horrible. Te sentís como que no te están prestando atención. Y ojo cuando le dicen, no respires, y te hace el estudio y después se olvida. O sea, saca la placa, dispara y nadie te dice, podés volver a respirar. Y vos decís, yo supongo que tengo que volver a respirar, pero lo supongo. O sea, porque esa desatención, si me tomé el trabajo de decirle que no respire, ya podés respirar normalmente, tranquila, hermana. Si no, es re incómodo no saber cómo comportarse. Esta situación de... Sí, ¿quién me hablaba? O cuando por ahí te pinchan y no te avisan. Claro. Viste que algunos te dicen, bueno, acaba el pinchazo, respira hondo, y a veces no te avisan. Y a veces no te avisan. Bueno, cuando son intramusculares, ojo, yo recomiendo, esto te va a molestar, qué sé yo, mientras les estoy diciendo, las pincho. Porque entonces no les doy tiempo a atajarse. Si no, me contraen el músculo y se hace mucho más doloroso. Pero son estrategias que van a ir adquiriendo. ¿Sí? Yo le digo, bueno, respira hondo, cuando yo cuente hasta 3, vamos a hacer el pinchacito. 1, tac. Entonces, ¡ay, no me dijiste! Y ya está, ya pasó. Pero le dije, lo que pasa es que psicológicamente si no se esperan para el dolor en el 3, y como se los dije en el 1, no les duele. En serio, porque el cerebro se prepara, es el único que siente dolor, no es el cuerpo el que siente dolor, es el cerebro el que devuelve la sensación de dolor. Entonces, si el cerebro está en otra cosa, se olvida. Hay muchos videos circulando de un par de
de pediatras o enfermeros en pediatría que están colocando inyectables a niños pequeños, y cómo juegan previamente, juegan, y en un momento el niño dice, ¡ah! Y ya ni se dieron cuenta, pues estaba concentrado en reírse de que esto era divertido. Entonces me dolió en este momento, pero estaba enfocado tanto en otra cosa que uno no percibe el dolor. Entonces a veces son buenas estrategias para hacerlo, pero tampoco es que vengan, te pinchen y no te hayan dicho nada, sino hacer una preparación previa, porque aparte le damos permiso al paciente de negarse. Que aunque ustedes no lo crean, el paciente es sujeto de derecho, ¿eh? Es decir, tiene derecho a elegir que lo atiendan o no lo atiendan, que le coloquen o no coloquen tal medicación. Por eso hay que explicar los procedimientos antes de realizarlos, ¿sí? Y ir dándose cuenta poco a poco de cuál es el nivel de comprensión del paciente. Entonces, si yo soy claro, mira, yo te voy a explicar cuál va a ser el procedimiento, vos cualquier cosa que no entiendas me vas parando y yo te voy diciendo. ¿Sí? Esa tranquilidad, más allá de que por ahí no entendió, igual no pregunte, la sensación es de más paz si yo puedo parar esto en el momento que quiera. Y no el nombre paciente, ya lo habíamos hablado, el nombre paciente hace justamente referencia a eso, a la pasividad de la persona que es sujeto de atención. Nosotros lo hacemos partícipe, va a ser muchísimo más entretenido para ambas partes y el paciente se va a cuidar mejor. ¿Sí? Bien, de los otros temas que se estaban en la clase, ¿algún otro no se comprendió? Profe, Sí, disculpe, decime. Sí. ¿le puedo decir algo que no tiene nada que ver a la A clase, ver. simplemente algo que me pasó? Sí, decime. Respecto a la tarea, yo, Sí. o sea, no me voy a justificar, no, pero No ando pasa con nada. los prequirúrgicos de mi hija, de la semana pasada ahora la Sí. operan el 30 porque empezó a hacer apnea. Bien, necesitas más tiempo. Entonces la tienen que operar de urgencia ahora el miércoles en el San Lucas, y yo andaba con los estudios. Cuando usted la semana pasada habló de la actividad, yo entré todo, ¿viste? Y la vi, pero ¿viste que abajo, profe, decía semana 22 al 28 en negrita? Sí. Yo dije, la actividad la tengo que hacer recién el 22, bueno. Cuando todos hablaban de la de la actividad, yo entro y ya se había cerrado y digo, ay, no, ¿por qué estoy tan no hay colgada? problema. Digo yo le pongo una quería fecha ver límite porque si no, no puedo hacer parates, pero a mí no me molesta que entreguen fuera de tiempo cuando no es evaluativo. Estos trabajos Claro, son nada más que participativos, ¿sí? Si ustedes quieren, vuelvo a alargar la fecha, pero si yo no le pongo un parate, no hay un momento en el que los pueda revisar, porque es como que todo el año, todo el resto del cuatrimestre tienen derecho a seguirlo haciendo. Entonces me va a decir, yo hice el trabajo y usted nunca me lo miró, pero yo lo miré cuando había que mirarlo. Después, si no, me van a quedar un montón de trabajos colgados. Entonces lo que puedo hacer, que a otras compañeras les ha pasado algo parecido, es abrirles un foro para que cuando pasa así ustedes me puedan contestar en el foro. Hubo una de las chicas que no lo pudo completar, lo hizo en un Word y me lo mandó. Y me decían, se lo mando a usted porque no sé dónde subirlo. Bueno, yo les armo un foro, no tengo problema, y ustedes pueden ir subiendo, comentándoles si tienen algún inconveniente o algo por el estilo. ¿Sí? ay, Así bueno, que profe, no te das gracias. problema. Pero Igualmente eso era lo que me había pasado, yo leí mal, o sea, lo interpreté no hay mal, como problema. tenía que ir a hacer mil de cosas. Igual nos vamos a ir me pasó acomodando, así que no se hagan problema. Yo lo que pido en los trabajos es participación. Pero como les digo, pongo una fecha límite más que por el cumplimiento, porque cuando es evaluativo sí, se cierra. Pero si yo no pongo una fecha límite en los trabajos que sean solamente participativos, después lo que me va a pasar es que a lo mejor en el final yo le digo, bueno, pero vos no participaste en los trabajos. Me dice, ah, sí, pero yo participé, y a lo mejor me lo hizo hace 3 días. Y yo que me voy a andar fijando todos los días en el primer trabajo a ver si lo hicieron o no. Entonces, eso va teniendo diferencias. Si ustedes me dicen, bueno, yo les voy ampliando, pero igual le tengo que volver a poner fecha límite. Si no, no termino más. No paso más a otro tema. Sí, igual si lo puede largar de hoy, no sé, para mañana, yo lo hago enseguida a la noche. No es que hay drama. Lo que voy a hacer con los de fuera hacer. de tiempo, lo que voy a hacer con los de fuera de tiempo, voy a dejar un foro, que me es más fácil para que ustedes de última puedan explicar lo que pasó o no, o subir el trabajo por cualquier otro motivo, ¿sí? Los foros no tienen tiempo límite. Bueno, gracias, profe. No hay problema. Bien. ¿Alguna consulta, algo? Porque empezamos con la unidad 2 y se empieza a poner picante. ¿No? Ok. Todos entendieron al ser humano en toda su completud,
con todas sus necesidades y cómo nos vamos a manejar con esta persona para trabajar con ella, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos entendieron el sistema de salud? ¿Y a dónde vamos a derivar acá? Perfecto, me encanta. Nivel de comprensión 100%. Perfecto. Entonces, a partir de esta segunda unidad, ya empezamos a utilizar los biosimuladores caseros, ¿sí? Aparte de que los voy a empezar a citar, como ya les dije, para empezar a hacer las prácticas de esta materia en el instituto, ¿sí? Eso lo tengo que terminar de coordinar con el profe Maxi para que no se superpongan los grupos y poder dividirlos, ¿ok? Por otro lado, les va a aparecer en la plataforma cómo elaborar los biosimuladores. Los biosimuladores caseros son extra económicos. Solamente requieren un poquito de creatividad y algún que otra botellita de descartable, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, ahora el que vamos a diseñar y usar primero es el del brazo. Este está hecho con una botella descartable de tipo 1,5 litros. Van a tener un par de bombillitas plásticas por encima para simular que son las venas. Las van a fijar con alguna cinta, algo por el estilo. Algunos chicos me dijeron que le pusieron peso para que cuando le ponen la liga no se les levante. Yo la verdad que no se me ha ocurrido y vale la aclaración, le pueden poner, yo no recomiendo agua porque si pinchan mal se les va a pinchar la botella, por ahí arena, tierra, piedrita, algo por el estilo. Y le vamos a poner un cartoncito para que no nos ruede, porque esto, el brazo no va a girar, pero este sí. Y por encima de todo eso le vamos a poner un pedacito de goma eva para que simule ser la piel, entonces vamos a poder hacer la asepsia de la zona, etcétera, y van a poder realizar la colocación de un catéter endovenoso para administrar, por ejemplo, contraste. ¿Ok? Entonces, Bien. no quiere decir que tengan que tener todo para allá, pero sí quiere decir que lo tienen que ir haciendo. Porque cuando yo les enseñe cómo colocar la vía periférica, ustedes me van a devolver videos de cada una de las técnicas hechas en casa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe. Profe, Sí, la profe. jeringa Diga. que tenemos que comprar, ¿es alguna específica o cualquiera? La verdad que para administrar medicamentos ustedes pueden usar una aguja y una jeringa de cualquier tipo. A pesar de que la orientación de la aguja va variando según si la quieren hacer subcutánea, intradérmica, endovenosa o intramuscular, vamos a hacer de cuenta, ¿sí?, que una vez que interpreten los tamaños, con una que compren me alcanza. La vamos poniendo en diferentes orientaciones y lo podemos tomar como válido. Para colocar un acceso venoso periférico, es decir, dejar puesto lo que nosotros llamamos una vía, es decir, con un suerito, como alguna que habrá estado descompuesta algún domingo a la mañana en la guardia, ¿sí? Algún suerito, ese requiere otro tipo de catéter. Aquellos que pueden, conviene que adquieran uno para probar desde casa. Yo en este momento no tengo idea cuánto están saliendo. ¿Cómo? Profe, ¿puede poner después una lista así? Sí, para, en el para apunte no de olvidarnos? cátedra, en el apunte de cátedra que está, les va a aparecer todos los tipos de catéteres para que ustedes los vean. Igualmente yo les voy a dejar el biosimulador y abajo les voy a escribir qué tipo de catéter. El que puede, lo compre. No tengo idea si está 100 pesos, o si está 50, o si está 150. No tengo idea, no les voy a mentir. El que puede, lo adquiere, el que no, lo hará directamente con la agujita, no pasa nada, ¿sí? Es simplemente que este en especial tiene un teflón por fuera, que a la hora de realizar la técnica yo voy a introducir toda la aguja junta, pero después voy a empujar solo el teflón y voy a retirar la aguja. De esa manera, por dentro, en la vena, queda solo el teflón y no se infiltra con tanta facilidad como era antes. Esa técnica en particular es un poquitito más compleja que solamente introducir la aguja. Entonces, el que pueda, ya puede aprender cómo va a ser la técnica en la vida cotidiana de ustedes cuando vayan a poner contraste, por ejemplo, que el contraste endovenoso no se pasa directo, sino que se pasa por suerita, ¿sí? Entonces ya ahí adquirirían la cancha para hacerlo entero, pero depende del bolsillo de cada una. La técnica y la orientación va a ser la misma de la aguja. Lo que va a variar es la forma en la que desplazamos el teflón y nos quedamos con lo que se llama mandril para poder descartarlo y no lesionar al paciente. ¿Se entiende? Les dejo la lista de materiales, les dejo el biosimulador para que lo realicen. No es necesario que lo tengan para la clase que viene porque recién vamos a empezar
con ese contenido, pero vayan pensándolo y si lo tienen lo pueden mostrar y ahí vemos si hay algo que modificarle o algo. Es una botella, 2 bombillitas, un pedazo de goma eva, un pedacito de cartón y un poco de peso para la botella, nada más. El resto lo vamos a ir adquiriendo poco a poco. No va a ser costoso, así que no se preocupen por esa parte. Bien, me falta sacar una... mis prácticas sí las pueden hacer, por más que tengan correlativas con las prácticas de rayos, mis prácticas sí las pueden hacer en la institución, ¿sí? ¿Ok? Porque no es correlativa. Por lo menos hasta lo que yo sé, no. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Está todo más que claro? Me encanta este grupo, divino. Perfecto. Pues yo tengo que hacer que todos los grupos sean como el de ustedes, pero no pasa. Bueno, entonces, nos vamos a encontrar la semana que viene, pero ya entre hoy a la tarde y mañana van a encontrar el material para ir haciendo, el apunte de cátedra de la segunda unidad y la clase ya subida, para que la vayan viendo y vayan juntando los materiales antes del próximo jueves. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Veo todas caritas. Sí, Veo zarandeo de caras. Ok, bien, perfecto. Nos estamos encontrando entonces en la semana que viene. Que descansen, buen fin de semana para todas. Y todos. Chao, profe. Igualmente. Gracias, Ok. profe. ¿Cuándo Profe, es el Hasta foro? luego. Nos vemos, profe, gracias.